Mexicana de Becas. Raúl, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por la oportunidad de platicar contigo, tu auditorio. Al contrario, es un placer que nos acompañes. De alguna manera, la parte del ahorro destinada a la educación es una situación preponderante para nuestra vida. Así es, mira, las familias en México empiezan a reconocer cada vez más de forma importante que hay una serie de fenómenos en el entorno demográfico, financiero, educativo, que nos obligan a planear el futuro educativo de nuestros hijos. En el pasado era un tema que se podía dar de manera coyuntural, hoy es un tema que tenemos que planear con mucha anticipación. Y la concientización al respecto, ¿cómo va avanzando? Mira, avanza lento, pero avanza de manera importante. Primero Lento pero seguro, como dicen. Primero aquí hay que reconocer un tema importante. A los mexicanos nos gusta mucho pensar que somos los más malos en todo. La realidad es que en el tema del ahorro, en general, el mundo entero no ahorra lo que debe. Sí. Si comparas países escandinavos en ciertos temas de ahorro, se parecen mucho a México. La gente no está ahorrando lo que debe. Y son muchas las facetas en las que no ahorramos lo que debemos. Uno es el retiro, por ejemplo, que tiene un problema fundamental porque no cotizamos lo que debemos, nos retiramos muy jóvenes para la esperanza de vida. Pero no lo consideramos. No lo consideramos además. Yo afortunadamente doy clases en la universidad y a mis alumnos que están todo terminado les digo, cuando me preguntan cuándo hay que empezar a ahorrar para el retiro, les digo, en el momento que reciben su primer sueldo, es el momento para iniciar. Sí. Y en el tema educacional, hoy poco a poco las familias están dándose cuenta de varias cosas. La primera, las universidades públicas gratuitas no han crecido su capacidad de atender la demanda de forma en la que creció la demanda. Entonces, la UNAM, por ejemplo, hace 15 años, 20 años, aceptaba el 30-35% de los jóvenes que aplicaban el examen. Si tú ves hoy la estadística, acepta menos del 10%. Sí, y en las mejores carreras, que la UNAM está más reconocida, acepta en medicina menos del 1%, en arquitectura como el 3%. Y la demanda crece. Y la demanda crece. Entonces, las familias tienen que pensar que muy probablemente sus hijos tengan que estudiar en una universidad privada. Del otro lado, un segundo elemento que las familias empiezan a reconocer es que la inflación no se comporta parejo. Si tú mides la inflación educativa, eso es cuánto crecen las colegiaturas. En los últimos 15 años, la inflación educativa ha crecido bastante más rápido que la inflación general. Hoy la inflación, afortunadamente, para muchos jóvenes que nos oigan, no saben afortunadamente lo que es vivir en un país que tenga inflaciones grandes. No vivieron los 3 dígitos de hace algunas décadas. No vivieron las de los 70s, 80s y la última del 95. Tenemos muchos años con inflaciones controladas, digamos, de menos del 4 o 5%, pero la inflación educativa siempre es más alta. ¿Y esto a qué lleva? Tú a lo mejor hoy como papá tienes un sueldo que dices, me va a alcanzar en el futuro porque hoy puedo pagar una colegiatura de mi hijo. Pero tu sueldo va a crecer con base en la inflación y la colegiatura va a crecer más rápido. Sí, la curva es distinta. Entonces te obliga a planear con mucha anticipación. Otro tema que poco a poco las familias empiezan a reconocer es que la educación, nos guste o no, se está convirtiendo, como ocurre en otros países del mundo, en el gran discriminador laboral. Eso es cierto y es triste. Es triste y es una realidad. En la OCDE, de los países de los que México forma parte, la estadística marca que un joven con educación superior, su promedio de ingresos será 2,5 veces superior a uno que no tenga educación superior. Entonces, la brecha de ingreso va a ser brutal. Hay familias que me dicen de repente, oye, pero yo he visto taxistas que son ingenieros. Sí, pero la mayoría de los taxistas no tienen carrera profesional. Siempre habrá casos de este tipo, pero la realidad es que aunque no te lo garantiza, sí te incrementa muchísimo las posibilidades de tener un empleo de educación profesional. Y por el último, las familias hoy también tienen que reconocer, y lo están haciendo poco a poco, que como tú como papá vas a vivir más. Sí, claro. Tienes que preocuparte más por tus propios medios. Y en ese sentido llegará un momento donde tus hijos les digas, yo hasta aquí te ayudo y de aquí en adelante eres tú. Porque si yo te sigo ayudando, ya no podré ver por mí ni velar por mi vejez. Sí, eso es Le cierto. digo a los papás, hoy, por estos temas económicos y laborales, de repente ves jóvenes de 30 y tantos años que no se salen de la casa y los papás a veces les tienen que cambiar la chapa para que ya no regresen. Pero es una realidad económica, los sueldos son bajos, los jóvenes no acceden a buenos empleos, pero tú llega un momento en que como papá debes empezar a velar, ya les diste las herramientas y velar por tu propio futuro y tu propia estabilidad financiera. Entonces, todo este conjunto de factores afortunadamente están llevando a que las familias reaccionen. Nosotros decimos un poco que en broma, pero muy en serio también, que vendemos angustia, porque las familias lo que les hacemos reconocer que el futuro es muy complejo para los padres de familia y que sus hijos van a enfrentar el entorno laboral y financiero más complejo que ha enfrentado ninguna generación antes en México. De alguna manera la parte de prevenir es algo importante que se debe de tomar en consideración. Entonces, yo como papá, ¿cómo puedo comenzar a prevenir? La realidad es esa, la neta, ¿cómo puedo? Mira, hay varias formas que nosotros le recomendamos a las familias independientemente de lo que hacemos en Mexicana de Becas. Lo primero que les decimos es, como todo asunto que importa,
hay que aprender que hay que hacerlo con mucha anticipación. Sí, claro. Los asuntos importantes no los haces de un día para otro. Hay personas que me preguntan a los 56 años cómo planean su retiro, pues ya no lo planeas, ya lo tienes encima. Sí, ya. El tema educacional, nosotros sugerimos que la manera correcta de planearlo es en el momento que le cortas el cordón umbilical a tu hijo. Ahí hay que empezar porque el tiempo juega a tu favor. Sí. Te permite un horizonte de planeación financiera muy adecuado y adicionalmente, si tu hijo tiene menos de 5 años, tu nivel de gasto familiar se reduce. ¿Por qué? Porque no puedes viajar tanto, tu hijo está pequeño, porque todavía entre escuelas que de repente pueden empezar a ser caras, tu gasto de otras cosas como de clases especiales, algunos temas de viajes, en fin, es menor. Entonces, entre más temprano empieces a ahorrar para la educación de tu hijo, es mejor. Tú tienes 15, 16 años aproximadamente para hacerlo. Típicamente una niña entra en México a la universidad a los 18 años, y tú empiezas a ahorrar cuando tiene 3, muy bueno. 15 años en adelante que el tiempo juega a tu favor. Una segunda recomendación que hacemos es ahorra en un plan que te permita hacerlo de forma sistemática. Muchas personas les preguntan si quieren ahorrar y dicen, yo puedo ahorrar solo. Todos decimos eso, pero no podemos. Sí. La realidad es que yo me especializo en temas de una cosa que se llama economía conductual, y lo que sabemos es que la mayoría de las personas tenemos incentivos muy poderosos para gastar, para lo que se llama este tema de recompensa inmediata. Nuestro sistema de recompensa inmediata es mucho más fuerte y nos gusta gastar más rápido de lo que nos gusta ahorrar para tener recursos en el futuro. Y el mexicano vive el día en todos sentidos. En muchos sentidos. Vive y disfruta el día. Y disfruta el día. Porque ese es un tema importante que señalas. La mayoría de las familias en automático te dicen, en este país no se puede ahorrar, no tenemos recursos. Pero todas las familias sabemos en el fondo de nuestro corazoncito, y en el colchón ahí hay algo. Tenemos hábitos de gasto malos, sí, tenemos hábitos de endeudamiento malos. Uy, sí, no. Entonces, si le ayudamos a las familias a planificar, podemos encontrar espacios de oportunidad interesantes. Hacerlo de una manera sistemática, de recurrente, y un asunto muy importante es hacerlo en instituciones que sean confiables. En México desafortunadamente existe esta cultura, de repente la vemos todavía muy lamentablemente, donde alguien nos platica, es que mi comadre fulanita me dijo que hay una caja de ahorro que le va a dar el 30% rendimiento, y yo siempre les digo, pues a menos que inviertan en algún cultivo prohibido, no hay manera que le den esos rendimientos. En finanzas en México, en el mundo, y si existen finanzas en el universo son iguales, el rendimiento es una función del riesgo. Sí, claro. La única manera que tienes rendimientos muy altos es si tu exposición de riesgo es muy alta. Sí, claro. Y en un tema como el educacional hay que prepararse con mucha anticipación porque no puedes arriesgar. Entonces, buscar una institución que sea confiable, que sea conservadora para tus inversiones. Nosotros en Mexicana de Becas tratamos de cubrir ese requisito. Tenemos un mecanismo que nos permite de manera muy confiable, muy segura, a lo largo de 23 años, darles un vehículo a las familias que les permita prepararse para constituir un patrimonio y contar con recursos que les permitan pagar la colegiatura de la educación superior o media superior de hijos en el futuro. Lo cual de alguna manera te permite ya como familia eliminar esta parte del déficit que te va a generar si no tomaste en el momento el asunto. Y eso es algo que aquí en Finanzas de Bolsillo pugnamos muchísimo. Esta parte de la prevención, esta parte del ahorro mediante una estrategia para diversos escenarios dentro de nuestra vida. Por supuesto. Y te diría que para todos. Déjame decirte así, en términos generales, los expertos recomiendan ahorrar para varias cosas. Sí, claro. Te recomiendan ahorrar, por supuesto, para el retiro, te recomiendan ahorrar para prepararte en términos de adquirir un bien inmueble que te dé algún tipo de patrimonio, te recomiendan ahorrar para la educación, a nivel internacional es un tema de costo muy importante para las familias, y te recomiendan tener esta especie de lo que le dicen los americanos, un espejo, un recurso que te permite enfrentar contingencias, que se recomienda hacer aproximadamente 3 meses de tu ingreso fijo, de forma tal que una enfermedad, una discontinuidad en tu empleo, pérdida de trabajo, lo puedas enfrentar de corto plazo. Uno de los problemas es que la mayoría de las personas, cuando vemos tantos metas, no podemos cumplir ninguna. Y en términos conductuales, lo que se ha estudiado es que las personas tenemos un recurso, aparte del dinero, que es finito, y es nuestra fuerza de voluntad. Exacto. Es como las personas que en estas decisiones de año nuevo dicen, voy a dejar de fumar, voy a dejar de tomar, me voy a poner a dieta, voy a empezar a correr. Mis buenos deseos, ¿no? Tu fuerza de voluntad compite, y lo mismo en temas financieros. Hay que planificar con mucho escalonamiento y mucha anticipación. Y disciplina, ¿no? Y disciplina. Y esto, insisto, lo puedes hacer si te asesoras adecuadamente y si te metes a planes que te ayuden a programar. Si lo quieres hacer solo, es muy difícil que lo logres. Hay un porcentaje estadísticamente de la población, un porcentaje como el 15% que tiene un sentido de autodisciplina financiera muy casado y tiene un componente genético importante. Pero pues el resto de los mortales tendemos a ser muy indisciplinados en temas financieros. Sí, y estamos hablando de una parte de un desconocimiento financiero, de cómo puedo ahorrar, de cómo puedo generar una estrategia. Estamos hablando de cosas un poco más complicadas que muchas veces el ciudadano de a pie no lo tiene. Entonces, por eso se tiene que acercar a un profesional y sobre eso comenzar a planificar mi vida.
Así es, tienes toda la razón. Y un tema importante que también nosotros recomendamos mucho y lo tratamos de transmitir a las personas que se acercan con nosotros. Los temas financieros tienen un grado de complejidad importante, pero la realidad también, y eso que no me digan mis amigos del sector financiero, es que lo complejizamos de más. Sí, de repente le echamos. Hay que ayudar a que las familias entiendan los conceptos fundamentales. Uno, por ejemplo, que es muy importante. Las familias tenemos que acostumbrarnos a buscar ahorrar en instrumentos que el rendimiento le gane a la inflación. Siempre. Entonces, pero tú ves que la mayoría de las familias dicen, yo tengo una cuentita en tal lugar, y le dices, oye, a ver, la inflación es de 3%, te están dando el 0.5% anual. Pero me dieron unos sartenes. O me dijeron que puedo concursar por unos balones firmados por Pelé, o a lo mejor un boleto para ir a ver al Chicharito, ¿no? Sí, claro. Hay que entender que si tú no le ganas con todo la inflación, tu probabilidad, estás perdiendo el esfuerzo, estás devaluando tu recurso en el tiempo. Otro tema que te decía es el tema del riesgo. Las familias pueden pensar que el tema del riesgo financiero es complejo, pero es muy sencillo. Si alguien te ofrece rendimientos muy altos, te está exponiendo un riesgo muy alto. Si lo quieres hacer, hazlo, pero sabiendo a qué te estás metiendo. Claro. ¿No? Entonces, los conceptos fundamentales financieros para las familias son básicos, los podemos transmitir adecuadamente y eso ayuda a tomar buenas decisiones financieras. Raúl Rodríguez, director general de Mexicana de Becas, te agradezco nos hayas acompañado en Finanzas de Bolsillo. Antes de irnos, tus redes sociales, por favor. Por supuesto, mira, tenemos nuestra página web que es www.mb.com.mx. Nos pueden encontrar como Mexicana de Becas en Facebook, en Twitter, en YouTube y tenemos, por supuesto, en Twitter les puedo dar incluso mi propia cuenta que contesto personalmente, que es @MartínezSolares. Con eso yo les puedo atender dudas sobre el tema educativo, pero sobre cualquier otro tema de finanzas personales y familiares que quieran atención. Te agradezco muchísimo y bienvenido a Finanzas de Bolsillo y al IQ Preventivo. Claro, muchas gracias a ti por la oportunidad de platicar de este tema. Amigos, vamos rápidamente un corte, regresamos. Esto es Finanzas de Bolsillo a través de Poder México Radio. Yo soy Gustavo Fuentes.